Las dunas guardan secretos. El polvo del tiempo esconde relatos. En cada calle, en cada edificio, resuenan los ecos de un pasado legendario. Prepárense para descubrir las crónicas olvidadas de una región que lo tiene todo. Esto es Historia de Torreón y la comarca. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en la historia detrás de una melodía que, vibra en el corazón de toda la comarca lagunera. La Filomena. Un clásico. Pero ojo, no hablamos de la obra de teatro original, la que sonaba allá en la Ciudad de México, no. Nos vamos al momento exacto, casi de película, en que nació ese estribillo tan nuestro, ¿sabes? El que dice, Torreón, Torreón, la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Ese mérito. El que todos reconocemos al instante. Para reconstruir ese momento, nos estamos apoyando en una investigación súper detallada, Se desempolvaron crónicas viejísimas, notas de periódicos como El Siglo de Torreón, El Porvenir. Testimonios orales también, lo que la gente contaba. Exacto. Y el trabajo de investigadores como Alejandro Ahumada, que la verdad le invirtió años a armar este rompecabezas histórico. Así que nuestra misión hoy, viajar a ese día clave. Entender cómo un estribillo, casi de ocasión, se convirtió en un símbolo que sigue aquí. Y para entender bien la importancia de ese momento, hay que tratar de respirar el aire de ese Torreón de los años 20. A ver, llévanos ahí. Pues imagínate una ciudad joven, muy dinámica, pero que todavía sentía, los ecos de la Revolución Mexicana, ¿no? Había un impulso, un deseo muy fuerte de recuperar el impulso, de volver a ser ese centro económico vibrante. Claro. Y el símbolo de esa esperanza, el motor, era sin duda el algodón, el famoso oro blanco de la laguna. Todo giraba un poco alrededor de eso. El motor económico. Totalmente. Y en ese ambiente, de reconstrucción, de optimismo, surgían grupos importantes, fuerzas vivas, como el recién fundado Club Rotario de Torreón. Ajá, los Rotarios. Sí, parte de esta red internacional de líderes, ¿no? Comprometidos con la comunidad. Estaban súper activos. Y lograr ser sede de la Convención Regional Rotaria en 1926, imagínate, fue un triunfazo para ellos y para el ánimo de toda la ciudad. No era cualquier cosa. No. Era como una señal de que Torreón estaba de vuelta, listo para progresar. Era más que una simple reunión. Era como decir, aquí estamos, ¿no? Fuertes y optimistas. Y justo ahí, en el corazón de esa convención, entre discursos, planes, ahí es donde nace nuestra historia musical. Así que vámonos a ese marzo de 1926. ¡Vámonos! Nos trasladamos a principios de mes. El Casino de la Laguna, el lugar elegante, el centro social y de negocios de Torreón. Pues estaba a reventar. Llenísimo, lleno. Era la sede de la Convención Rotaria. Se sentía la fiesta, el optimismo, pero también había como una tensión, ¿no? Una competencia. Totalmente. A ver, las delegaciones de Monterrey, Tampico, Piedras Negras, Saltillo, no llegaban nomás a saludar. Claro. Venían con la mira bien puesta en conseguir la sede de la convención para el año siguiente, para 1927. Traían sus mejores argumentos, proyectos y, como vamos a ver, algunos hasta llegaron con refuerzos musicales. Ahí está el detalle. ¿Para hacerse notar? Exacto. Para ganarse la simpatía, ¿no? La competencia era real, muy real. Y el día clave, el día B en esta historia, es el jueves 4 de marzo de 1926. Las crónicas del Siglo de Torreón de ese día son, súper específicas. ¿Qué dicen? Relatan que el tren que traía la delegación de Monterrey llegó con un retraso, considerable, casi 2 horas tarde. Arribó a la estación de Torreón cerca de las 8:50 de la mañana. Ya tarde. Sí, y era una comitiva grande, liderada por un señor Bob Sada. Y entre ellos, venía una figura clave para esta historia. El ingeniero José Federico Ortiz. Ajá, Ortiz. Y justo en la descripción de esa llegada, ahí es donde las crónicas revelan el detallito crucial, el momento sonoro. A ver. El periódico describe, con bastante detalle, que apenas los rotarios regios empezaban a bajar del tren,
¡pum! Una banda de música que viajaba con ellos rompió el silencio. Ahí mismo en el andén. Ahí mismo. Empezaron a tocar. Fue una llegada súper vistosa, ruidosa, claramente diseñada para llamar la atención, ¿no? Para impactar desde el minuto 1. Imagínate la escena. La estación, la gente esperando y de repente, música. Anunciando a los de Monterrey. Qué bárbaros, qué manera de llegar. Ahora, la convención, bueno, para Torreón como ciudad anfitriona, fue un éxito total, se lució. Sí, la organización fue buena. Aunque, curiosamente, la delegación de Monterrey, con todo y su banda y su entusiasmo, pues no logró llevarse la sede para el 27. No se les hizo. Pero algo más importante quedó flotando en el aire de Torreón después de esos días. Una melodía. Una tonadita súper pegajosa con una letra que hablaba de lo local. Torreón, Torreón. La laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Y pegó. La gente le empezó a cantar casi de inmediato. Pero, ¿de dónde había salido esa letra? Justo esa letra. Ahí estaba el misterio, ¿no? Claro. Por décadas, esa canción se asoció así, medio vagamente, con la época del algodón, con ese orgullo lagunero. Era parte del imaginario colectivo. La gente la conocía. Sí, la cantaban, la reconocían, pero faltaba saber exactamente de dónde había salido. Y fue entonces cuando la investigación documental, ya más sistemática, impulsada mucho por el trabajo de Alejandro Ahumada, empezó a conectar las piezas sueltas. Un trabajo de paciencia, me imagino. Sí. De revisar archivos, buscar en hemerotecas de Torreón, de Monterrey, cruzar información, verificar testimonios, un verdadero rompecabezas. Y esa labor de detective histórico apuntó directito a ese momento, la llegada de los Rotarios de Monterrey a la estación, el 4 de marzo de 1926. Ese día. La banda que los recibió con música, que después se supo era la Bonton Jazz Band, fue la primera en tocar públicamente esa versión, con el estribillo de Torreón y el algodón. Ahí fue el estreno mundial, digamos. Pero quizá la pieza más reveladora, la que le pone nombre y apellido al creador del estribillo, viene de un testimonio directo. Fíjate qué interesante. A ver, cuenta. Don Alberto González Domene, un músico y compositor lagunero súper respetado, el autor del famoso Corrido de Torreón. Claro, un ícono. Bueno, él compartió una conversación personal que tuvo, siendo joven, con el mismísimo ingeniero José Federico Ortiz, ya cuando Ortiz era mayor. No me digas. ¿Y qué le dijo? Según el relato de González Domene, Ortiz le confió, así en corto, que él mismo había ideado ese estribillo específico sobre Torreón. Ortiz, el ingeniero. Él, que la inspiración le llegó por todo el ambiente de la convención, el objetivo del viaje, y que lo adaptó ahí durante el viaje en tren o poquito antes de llegar a la estación. ¿Qué tal? Y que lo hizo sobre una melodía que estaba, pero de súper moda en todo México en ese momento. Una canción que se llamaba La Filomena. Ahí está la conexión, o sea, fue una adaptación para la ocasión. Esto es súper importante. Exacto. La Filomena original, la de la obra de teatro, no tenía nada, pero nada que ver con Torreón. Nada. Era el hit del momento en la Ciudad de México. Música de Federico Ruiz, letra original de Guillermo Ross y arreglos de Guillermo Posada, que era un pionero del jazz en México, ¿eh? ¡Órale! Lo que hizo el ingeniero Ortiz, según le contó a González Domene, fue agarrar esa música pegajosa y crearle nomás una letra nueva para el estribillo. ¿Solo el estribillo? Solo el estribillo. Una letra pensada para, pues, halagar a los anfitriones, a los de Torreón, y promover la causa de Monterrey en la convención. Como se hace a veces hoy en día, ¿no? En eventos deportivos o campañas, tomas una rola conocida y le cambias la letra. Justo así. Una herramienta de promoción, digamos. Muy inteligente. Y para que esta versión no quedara solo en el testimonio, que es valioso pero es oral, la investigación buscó pruebas, documentos que lo respaldaran. Claro, había que confirmarlo. Lógicamente, la búsqueda se fue a Monterrey, de donde venían Ortiz y la banda. ¿Y qué crees? ¿Que las encontraron? Que aparecieron notas en periódicos regios de marzo de 1926 que confirman explícitamente que la prestigiada Bonton Jazz Band, Así le decían, prestigiada. sí, descrita como una de las orquestas que traía esos ritmos nuevos del jazz a Monterrey, bueno, confirman que viajó con los Rotarios a Torreón.
Ajá. Y esas mismas notas dicen que otras delegaciones también llevaron música. Por ejemplo, la de Tampico traía trovadores, y entre ellos al famoso Lorenzo Barcelata. Barcelata. O sea, sí era un ambiente musical importante. Sí, había competencia hasta en eso. Y ahora sí vienen las pruebas documentales que amarran todo, las que dan la certeza total sobre ese día. Son dos piezas clave. A ver, ¿cuáles son? Primero, una nota encontrada en el periódico de La Frontera. Fíjate, aunque la fecha del recorte dice 3 de marzo, por lo que cuenta, seguros de días después de la llegada. Ajá. En esa nota se alaba la música de la delegación de Monterrey y se menciona específicamente la dedicada a Torreón. Y detalla, y esto es textual de lo que se encontró, con música de Filomena y letra arreglada por el ingeniero Ortiz. Ahí está, blanco y negro. Más claro imposible. Música, Filomena, letra arreglada, ingeniero Ortiz. Punto. Nombre y apellido. Increíble hallazgo. Y segundo, y este es quizá todavía más contundente, una crónica del periódico El Porvenir de Monterrey, fechada el 13 de marzo de 1926. ¿Qué dice esa? Describe la primera sesión formal del nuevo gobernador del distrito rotario, Marcelino L. Garza. Él era de Saltillo y ganó la elección justo en Torreón. Ok. Bueno, esta primera sesión la hizo en el Casino de Saltillo. ¿Y cómo empezó el evento? La crónica lo dice textual. Punto número 1 del programa. Canción Torreón con música de las Filomenas que sirvió de coro en la conferencia de Torreón. ¡Guau! O sea, ya era la canción Torreón. Exacto. Apenas unos días después. Incluso dice que la tocó la Orquesta Coahuila de Saltillo. O sea, la canción ya se había regado y se reconocía como la de Torreón. Impresionante. Si conectamos todas estas piezas, el testimonio de González Doménez sobre Ortiz, las notas regias confirmando a la Bonton Jazz, la nota del Frontera nombrando a Ortiz, y la música y la crónica de El Porvenir llamando la canción Torreón. El cuadro queda completo, ¿no? Completo y coherente. Múltiples fuentes, independientes de la época, coinciden de forma asombrosa. Identifican la banda, Bonton Jazz. El autor del estribillo, ingeniero Ortiz. La fecha del estreno en Torreón, 4 de marzo de 1926. Y el lugar, la estación, al llegar para la convención. Ya no hay duda de ese momento. Es fascinante cómo de algo tan, pues casi de relaciones públicas, un gesto para quedar bien en una convención, nació algo tan fuerte, tan perdurable. ¿Verdad? Ese estribillo, creado para algo tan puntual, se separó totalmente de su origen teatral en la capital y echó raíces profundísimas aquí en la laguna. Trascendió la anécdota, se volvió un símbolo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía esa letrita tan sencilla para conectar así con la gente? Yo creo que son varias cosas, ¿eh? Primero, el contexto que decíamos. Ese Torreón de los años 20, con ganas de progreso, de reafirmarse, un estribillo que hablaba directo de la riqueza tangible, dinero, algodón, pues era un mensaje optimista, de orgullo, fácil de adoptar. Era como un eslogan. Casi un eslogan de la prosperidad reencontrada. Segundo, la música. La melodía original de la Filomena ya era un exitazo. Era pegajosa, alegre, bailable. La combinación de esa música popular con una letra local, ¡pum!, imbatible. La fórmula perfecta. Y tercero, creo yo, su carácter como no oficial. Como nació así, medio espontáneo y no había una partitura o grabación formal con esa letra, eso permitió que la gente se la apropiara por completo. Que la hicieran suya. Exacto. La letra empezó a variar casi luego. Se usaba en las ferias para la reina, en los deportes para animar al equipo local, en festivales escolares. A veces le metían versos chistosos, a veces pícaros, referencias a gente de ahí. Se adaptaba. Se adaptaba a todo. Pero el estribillo central y la música, esos quedaban. Y esa flexibilidad la mantuvo viva, relevante en la cultura popular por décadas. Mientras tanto, ¿qué pasó con los creadores originales de La Filomena? Ruiz Posada. Pues siguieron caminos interesantes. Federico Ruiz, el compositor, tuvo una carrera larga musicalizando películas del cine de oro mexicano. Mira. Y Guillermo Posada, el arreglista y pionero del jazz, se fue a Sudamérica. Triunfó allá dirigiendo orquestas importantes en Uruguay, en Argentina. Incluso allá se llegó a tocar la Filomena original. ¡Qué loco! Pero aquí, en La Laguna, la versión que quedó grabada fue la del estribillo del ingeniero Ortiz. Esa fue la que echó raíces.
Y esa capacidad de adaptación, de permanencia, nos trae directo al presente, a cómo la Filomena sigue sonando hoy. Y hay un capítulo nuevo, muy significativo, con el músico y arreglista lagunero Roberto Rodríguez Argüello. Así es. Roberto Rodríguez Argüello, fíjate, reconociendo la importancia histórica cultural de la pieza, pero también viendo su potencial musical, creó un arreglo contemporáneo muy valioso. ¿Qué hizo en ese arreglo? Sino que la fusiona de forma muy inteligente con otras piezas que son emblema de la región, como el corrido de Torreón, la canción Lerdo. Es como una suite lagunera, ¿sabes? ¡Qué buena idea! Unir los himnos locales. Exacto. Y este arreglo no se quedó guardado, ¿eh? Lo ha interpretado de forma brillante la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón. ¡Wow! Y hasta cruzó el charco. Se presentó con mucho éxito en un festival internacional en Austria, llevando esta melodía y su historia, pues, a otros públicos. ¡Qué orgullo!, ¿no? Pensar en ese viaje, del andén de la estación en 1926 a una sala de conciertos en Europa casi un siglo después. Increíble. Totalmente. Y esto nos lleva a una etapa actual muy interesante, porque ahora, por un lado, tenemos la investigación histórica sólida, como la de Ahumada, que nos dice de dónde viene exactamente. La certeza histórica. Ajá. Y por otro lado, gracias al trabajo musical de Roberto Rodríguez Argüello, tenemos un arreglo contemporáneo, respetuoso, de alta calidad, que podríamos considerar ya como oficial para esta versión lagunera. Se cierra un ciclo, ¿sabes? Se rescata la historia y se renueva la música. Entonces, recapitulando el descubrimiento clave, el corazón de todo esto, hemos ubicado ese momento preciso. Jueves 4 de marzo de 1926. Estación de ferrocarril de Torreón. Ese día, esa hora, ese lugar. Ahí, la Banton Jazz Band de Monterrey, siguiendo la ocurrencia, la puntada lírica del ingeniero José Federico Ortiz sobre la música de moda de La Filomena, tocó por primera vez el estribillo, ese que se quedaría grabado para siempre en la identidad sonora de la laguna. Y esta historia no es nomás un dato para archivar, ¿eh? Sigue viva, sigue evolucionándose y celebrándose. De hecho, hay un evento muy padre en el horizonte cercano. Ah, sí. ¿Cuál? El próximo 15 de octubre de 2025. Ese día, como parte de las celebraciones por el 18º aniversario del Museo de la Revolución en Torreón. Ajá. Se va a presentar formalmente este nuevo arreglo de Roberto Rodríguez Argüello. El propio maestro Rodríguez va a dar una charla explicando todo este viaje histórico y musical, desde aquel 4 de marzo hasta hoy. ¡Qué bien! Una oportunidad para escucharla y entenderla. Exacto, para apreciar cómo la pieza sigue viva, ahora con un fundamento histórico bien documentado, gracias a la investigación, y con un nuevo y vibrante ropaje musical de la mano de Rodríguez Argüello. Es como darle un nuevo aire oficial. Cerramos entonces con una idea para reflexionar, ¿te parece? Venga. Pensemos en esto. Una melodía adaptada, casi improvisada, ¿no? Como una herramienta de campaña para una convicción específica. ¿Cómo es que logró capturar de una forma tan profunda, tan duradera, el espíritu de toda una región? En un momento clave de su historia, además. Sí, es sorprendente. Se convirtió en un himno no oficial, un símbolo de identidad que ha sobrevivido casi 100 años, y que encima sigue reinventándose. ¿Qué nos dice esto sobre el poder tan especial que tiene la música? Pues mucho. Su capacidad para encapsular la memoria colectiva, ¿no? Para proyectar la identidad de una comunidad y para perdurar, transformándose a través del tiempo. Es algo para pensar.